ciudades del Antropoceno, que son las ciudades, bueno, lo vamos a descubrir. Los quiero convencer de que esas ciudades están por ser construidas, que todavía no las hemos construido. Aquí tenemos nuestro planeta que evolucionó durante millones de años para ser esa bella esfera azul en el espacio, y que fue generando a lo largo de muchos procesos y de muchos cambios una atmósfera, un suelo, agua y espacios en los cuales nosotros pudimos vivir y desarrollarnos. En esta, a ver si le achunto por ahí. Bueno, la espiral que ustedes ven a su derecha muestra cómo han ido la secuencia de épocas geológicas en las cuales se ha desarrollado el planeta hasta el tiempo actual en que nosotros, adquiriendo la forma en que lo conocemos. Y esa última franja anaranjada, que es el Holoceno, ese es una pequeña brizna de tiempo en esta historia que empieza hace 11.700 años, y hasta hace muy poco creíamos que nosotros todavía vivíamos en el Holoceno. Este periodo, su mayor característica es que es un periodo interglacial con temperaturas más favorables, que permitió el desarrollo no solo de la especie humana, sino también de todos los animales y plantas que nos acompañan en este pedazo de tiempo. Los seres humanos aparecieron mucho antes, 500.000 años antes, en condiciones mucho más duras, porque era una época glacial, pero cuando llega el Holoceno, cuando se descongela esas enormes masas de hielo, cambia el nivel de los océanos y aparecen dentro de los continentes enormes reservas de agua dulce, los seres humanos pueden florecer, pueden alimentarse, las poblaciones se expanden y ocupan los 5 continentes. Más o menos desde el año 6000, de hace 6.000 años atrás, tenemos vestigios de asentamientos humanos permanentes. Es decir, las poblaciones humanas no solo radiaron sobre la Tierra, se asentaron y construyeron lo que hoy nosotros denominamos también ciudades, a pesar que son súper distintas a las ciudades donde vivimos ahora. Bueno, yo les decía que creíamos que vivíamos en el Holoceno, pero bueno, a contar más o menos en los años 90, pero en el año 2000 se propone denominar a los últimos 200 años como Antropoceno, una época dominada por los humanos, una época cuyo inicio estaría en el año 1850 y que es el año marcado por la revolución industrial. ¿Por qué? Quienes proponen el término, que son principalmente geólogos, gente que viene de la física, química, de esos cientistas naturales, ¿por qué dicen que esta es una otra etapa geológica? Porque tenemos evidencia. Si vamos al campo, si hacemos un terreno, recogemos una muestra de suelo, no importa dónde lo hagan, en la cordillera, en una playa, en la Antártida, saquen un testigo de hielo en un glaciar, vamos a encontrar una pequeña capa que no lleva más de 200 años allí, que contiene materiales que han sido manufacturados. La huella más amplia de los humanos es el carbono negro, que son el carbono en unas partículas de 2,5 micrones, que solo se produce artificialmente por la combustión de los hidrocarburos. No se produce en la naturaleza, no sale de los volcanes. Es nuestra huella. También encontramos una enorme acumulación de concreto, aluminio, plástico, particularmente en nuestras ciudades. La urbanización es una marca también de esta época geológica. Si pasaran 500 años más, o quizás 1000 años más, y vinieran los geólogos del futuro, hicieran excavaciones, encontrarían estas masas consistentes de materiales artificiales. También el aumento de la temperatura, producto de las emisiones, es decir, cuando se inició en el año 1800 toda la revolución industrial y luego el desarrollo del transporte motorizado y todas las actividades nuestras que están basadas en, ya sea
en la combustión del carbón, del gas o del petróleo. Desde ese momento se empezó a acumular en la atmósfera y a calentar el planeta. La cantidad de nitrógeno y fósforo en los suelos, producto de la actividad agrícola y de los fertilizantes que usamos, y el incremento del nivel de los océanos, producto del derretimiento de los cascos polares y de los glaciares que están todavía en los continentes. Por último, la acelerada extinción de especies. También esa es una marca que los cambios en la abundancia y distribución de las especies es una señal que permite a los geólogos diferenciar épocas geológicas. Por eso se dice que esta velocidad de extinción es propia de una nueva época que no es el Holoceno. Hace 2 días salió en el diario también, un reporte que informa que en América Latina, desde el año 1970, o sea, varios de aquí estábamos vivos para esa época, de 1970 hasta ahora se ha extinguido un 89% de las poblaciones de vertebrados en América Latina. Tenemos el 10% en cantidad de esas poblaciones, de lo que teníamos en el año 70. Esa velocidad, es cierto que había enormes extinciones, eso lo sabemos, pero nunca se ha registrado esa velocidad, y esa es la diferencia. Entonces, esta época que ha sido signada por las marcas de la dominación de una especie por sobre todas las que ha cambiado la faz de la Tierra y ha cambiado bastante de las características de la atmósfera y las características del océano y de los suelos, esa época es la que se denomina el Antropoceno. Y la revolución industrial, que está en la base de este cambio, produjo no solo transformaciones físicas en la química o en la física del planeta, también transformaciones sociales enormes. Trajo un nuevo orden social, una nueva distribución de las estructuras de poder, nuevas clases sociales y nuevas relaciones sociales al interior de las poblaciones. Creó las ciudades, transformó totalmente las ciudades medievales, renacentistas, las transformó en otra cosa. Y hubo nuevas ciudades que tienen esta marca de la revolución industrial. Ciudades que tienen zonas industriales, zonas obreras, zonas para el transporte, centros comerciales, y que cada vez están más dominadas por el concreto, cada vez más tienen el signo de la congestión y de la contaminación. Esas son las ciudades que vivimos hoy, las ciudades de la revolución industrial, las ciudades marcadas por el predominio de los materiales, del concreto, de la ausencia o el reemplazo de la naturaleza por otra cosa, y una ciudad que se construye en base a propias leyes sociales que no tienen en cuenta ni incorporan procesos naturales en su interior, no por lo menos planificadamente. Esas ciudades que nosotros habitamos hoy día son las que tenemos que transformar, porque claramente, ya lo sabemos también de hace unas pocas semanas con el reporte 2018 del panel intergubernamental de cambio climático, que ya hemos subido la temperatura del planeta en 1 grado, lo cual es demasiado y implica que nuestra meta de subir solo 1,5 grado está muy limitada, y lo que podemos esperar es que suba la temperatura global en 2 grados. Y eso sí va a tener consecuencias muy importantes en la estructura actual y también en la vida, para toda la vida. Nosotros tenemos que aprender, creo que ya tenemos ciencia, un poco lo exponía Luis recién, también lo habló el senador Girardi antes. Tenemos mucha ciencia, muchos conoceres y saberes fragmentados, pero muy avanzados, que nos permitirían reducir esta huella gigante sobre el planeta. Tenemos que ponerla en común, y tenemos que ponerla en común con objetivos también comunes. Algo que es enteramente de la organización social, no es físico, y que caracterice a nuestras ciudades es la desigualdad y la desegregación. La segmentación social por nivel de ingreso, por raza o por creencia. Esa fragmentación destruye la capacidad de generar soluciones comunes.
Entonces también hay desafíos sociales, desafíos del pensamiento, no solo desafíos de cómo manipulamos, cómo transformamos nuestra vivienda en otra cosa. Me gustan las imágenes, yo veo toda la ciencia ficción, todas las películas de ciencia ficción, buena y mala, porque lo que quiero ver es cómo imaginan las ciudades, cómo ven, y me gustan sobre todo esas que son como más cotidianas y la gente hace cosas. Blade Runner, la mejor película de todos los tiempos. Bueno, ¿sí o no? Bueno, en esas imágenes, las imágenes que tengo aquí no provienen todas de películas, provienen también de concursos de arquitectura en que han participado algunos, estoy segura algunos de los arquitectos están invitados para este año, que son visualizaciones del futuro, de edificios que nos gustaría ser. No tienen necesariamente una, digamos, una prueba de las estructuras, si acaso funcionan o no, pero son ideas que están puestas ahí en la imaginación. Y a mi modo de ver, hay dos polos muy extraordinarios en todas estas visualizaciones. Esos que representan la ciudad como un espacio dominado por materiales artificiales y totalmente separado de la naturaleza. Ciudades que podrían estar en cualquier otro planeta, incluso en un lugar en que no hay ningún tipo de recurso. Y esas otras visualizaciones súper contrastadas en que incorporan la naturaleza, la vegetación, casi en cada espacio en que sea posible. Algo hay en estas intuiciones de quienes elaboran esos proyectos. Creo que algo hay respecto de cuál es la ciudad que deberíamos construir. Pero lo más importante es que estas ciudades las tenemos que empezar a construir hoy. Es decir, estos cimientos los tengo que poner hoy, porque en 32 años más es el año 2050, cuando no sabemos lo que va a pasar si la temperatura global sube en promedio más de 2 grados.